Pues vamos a empezar con una nueva sección que es la sección de comunicar. Entonces vamos a ver capítulos 26 y 27. Capítulo 26 es solo la introducción a lo que es esta sección del book, del libro. Y aquí lo que quiero resaltar es este gráfico que es así, resume de lo que trata el libro. Ya hemos ido poco a poco viendo diferentes secciones. La última que vimos fue modelar. Entonces aquí con modelar completamos este ciclo en el que uno transforma sus datos, hace visualización y hace un modelo y sigue ese proceso iterativo hasta que uno encuentra un modelo con el que está satisfecho. Un modelo que uno considera que nos da las respuestas a las preguntas que teníamos. Y si no hay un modelo satisfactorio, quizás entonces uno tiene que empezar a transformar sus datos y probablemente formular una mejor pregunta, porque quizás la pregunta que no se pretende responder no puede ser resuelta con los datos que se tienen. Y entonces caemos aquí en la última sección, que es de comunicar. Entonces pongo esto del libro. Dice que no importa lo bien que esté hecho tu análisis, si no puedes explicarlo de manera sencilla a otros. Es decir, que es necesario comunicar tus resultados. Entonces, con esto lo que quiere decir es, nuestro modelo puede ser genial, da buenas predicciones, significa que tiene errores muy pequeños, pero si no sabemos comunicar eso con otras personas que no estuvieron involucradas en el análisis directamente, entonces estamos fallando en este ciclo. Y otra aclaración que dice que desafortunadamente estos capítulos se enfocan principalmente en la parte técnica, no en la forma en que uno comunica pensamientos. Entonces, lo que vamos a aprender es cómo poner esos resultados en un formato que es reproducible, en un formato que nos va a permitir generar diferentes tipos de salidas. Y ya vamos a ver qué tipos de salidas hay. No, en el capítulo no vamos a ver explicaciones de cómo usted comunica sus resultados con otros. Ok. Y eso sería todo. No. Si tiene preguntas. Momento. Y ahora tenemos el capítulo 27. Vamos a compartir. Entonces, el capítulo 27, aquí se va a poner las diapositivas para las primeras 4 filminas, porque no me tuve problemas creando la presentación, entonces decidí que mejor iba, pero en el sitio web, que es más fácil de explicar, y entre sitio web y R, sesión de estudio. Entonces, el capítulo 27 se titula R Mark Time. Entonces, esos son los contenidos de este capítulo. Una breve introducción. Entonces dice que este Markdown provee un marco de escritura para ciencias de datos, en el que uno combina código, resultados y comentarios. Entonces uno tiene el código de cómo generó ese modelo, el código de cómo transformar esos datos, y después tiene los resultados, que es la visualización, un gráfico, una tabla resumiendo los datos, y comentarios, mis observaciones de qué fue lo que yo observé, qué es lo que ese gráfico que estoy mostrando en mi documento representa. Y entonces, esa es una cita que me gustó el libro, en la parte de introducción, en la sección introductoria.
Luego sigue que, bueno, ¿qué son los archivos R Markdown? Dice que están diseñados para ser usados de tres maneras. Para comunicar, entonces, no voy a leerlo todo, pero lo que dice es que uno comunica o usa puede usar R Markdown para comunicar con aquellas personas que tomen decisiones. Entonces, por ejemplo, con, con el jefe de la oficina en la que uno trabaja o con los políticos que toman decisiones de cómo recursos son distribuidos. Que, por ejemplo, en análisis detecté que hay una área de la población que se beneficiaría de la construcción de una nueva escuela. Y ese tipo de resultados, o esas observaciones que yo encontré, yo las deseo comunicar. Entonces, con alguien que tome una decisión, un político, por ejemplo. Para colaborar, parece medio risa, pero es muy cierto. Es de que uno puede hasta colaborar incluyendo a tu de futuro, a tu yo futuro. Que colaborar es básicamente cuando estás haciendo tu análisis, quieres incluir detalles de por qué hiciste esa transformación, qué significa este paso. Porque más adelante, por el momento que estás haciendo el análisis, entiendes qué está pasando, qué es exactamente eso, qué significa. Pero en el futuro, quizás no sea tan claro, quizás te olvidaste de por qué se necesitaba esa transformación. Entonces es útil incluir detalles, incluir esto que guiño a estos comentarios sobre tu código, sobre tus modelos, sobre tus resultados. Y el último es como un ambiente en el cual hacer ciencias de datos. Entonces como ambiente, creo que lo que tratan de hacer es compararlo con los cuadernos de Jupyter, que son muy usados en Python, pero que uno puede usar R dentro de uno de esos cuadernos, que es básicamente un documento en el que uno tiene código que es interactivo, puede ejecutarlo y ver su salida inmediatamente. Y yo puedo compartir ese documento con colegas y principalmente siento que este ambiente es un buen modelo para aprendizaje. No sé, Luis, cuál es su experiencia. Creo que usted da clases, o no sé si ahorita da clases o dio clases, pero usted diría que R Markdown es una buena estrategia para distribuir material con estudiantes y que ellos puedan seguir paso a paso un análisis o algún tema en particular. No, pues a mí más que, o sea, yo nunca he utilizado los notebooks, Ujú. pero lo que vi ahorita es que son, o sea, son están basados en R Markdown y tienen una extensión particular. Pero por eso yo siempre me he quedado con el HTML o un PDF porque cualquier persona podría abrirlos y no va a tener problema. Creo Sí, que esa es la ventaja. Incluso los de Jupyter Notebooks, igual sí, exacto. le toca tener algo que los abra. Sí, En cambio, cualquier persona tiene navegador. algo que les abre un PDF o algo que les abre un navegador, exactamente. Sí, exacto. Pero la ventaja sí es que uno puede, lo que muestra acá en el principio, es decir, que uno combina código, resultados y comentarios. Sí, Solo necesitas como esas tres cosas para que la persona entienda. Y además, si quisiera replicar los resultados, no solo necesita el código, también necesita entender cuál es la lógica que se está utilizando, sí, porque si no, simplemente sería envíe el código y ya, y alguien se sienta y lo mira, pero sí, exacto. hay veces es muchísimo más fácil entenderlo cuando uno le dicen, bueno, va escribiendo, va haciendo el análisis y después le dicen, y mire, hice este gráfico, Entonces, si uno quiere replicar el gráfico, ahí sí se va al código. Sí, Entonces, sí me gusta la parte. Y lo de la línea que le quedó en la esta, me pasó 20.000 veces en esta presentación.
Y es porque Sí, como uno está tratando de meter código de R Markdown, le pasa harto, pero pues, si quieres, pues al final yo le muestro cómo lo solucioné. está bien, sí, porque entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a tener esto y voy a compartir el sitio web, porque me Pero dijo no Francisco. se preocupe que me tocó buscar en varias partes para poder meter el código. Me pasó igualito que usted. Traté de seguir lo que hicieron en el libro, no me funcionó, quién sabe. No, El- ¿sabe qué fue lo que yo hice? Busqué los dos libros, el de R Markdown Definite Guide ajá, y uno hace poquito que sacaron de Markdown que es Cookbook Markdown. ajá, ajá. Y me Sí, puse a ver el código de GitHub a ver cómo habían metido eso. ¿ves? Eso fue lo que me faltó. Bueno, lo que seguía era que, que Markdown en sí, bueno, es un paquete que se llama R Markdown, pero es tan complejo o tiene tantos requisitos que usar el modo usual en el que hemos encontrado ayuda con el signo de pregunta y el nombre de la función no está disponible. Entonces, porque es muy complejo y hay muchas dependencias. Entonces, lo que ellos recomiendan es ver estas dos hojas de referencias. Y aquí están las ubicaciones. Perdón, que de esto le quería preguntar, Luis, ¿usted tiene RStudio en español en su computadora? No, lo tengo en inglés. Ah, es que sí, yo también, pero no estaba seguro si esto que lo dejaron aquí en inglés es porque inclusive en la versión de español, o si, no sé si hay versión en español de hecho, Es que, aparece así. bueno, la verdad creo que, no, ni idea, pero creo, yo siempre que he abierto R Markdown, RStudio ID, en todo lado, Ujú. incluso acá en Colombia, todo está en inglés. Debe ser esto, entonces, que no hay traducción, que la interfase de usuario no está traducida, entonces es solo en inglés. Pero la verdad, incluso creo que es mejor que no esté traducida, Mm. Sí, porque cuando es uno busca que, ayuda, sí, es exacto. mejor que todo sea igualito para todo el mundo. Pues creo, no Sí. sé. No, sí, sí, totalmente de acuerdo. Porque, digamos, si usted va a buscar ayuda en Stack Overflow, por ejemplo, ahí le van a decir, bueno, usted hace esto y esto, o hace clic aquí y allá, pero en inglés, por supuesto. Y que algunas veces si hacen la traducción, no es traducción literal, es traducción lo que significa. Por ejemplo, cuando vamos a ver más adelante que el comando para generar un documento se llama en inglés knit y en español sería súper extraño si dice tejer. Voy a tejer mi archivo. Pero bueno, continuamos. Estos son dos hojas de referencia o guías muy útiles. La sección 2 se titula Elementos básicos. Entonces vamos a ver qué es este R Markdown que seguimos hablando. Entonces, este documento acá es el esqueleto de un R Markdown muy básico. Entonces aquí vemos tres diferentes tipos de contenido, le llaman. Tenemos un encabezado que está delimitado por estos triple guiones. Entonces, en el encabezado tenemos cosas como el título, la fecha, uno puede poner el autor, el tipo de salida, puede poner dónde están las referencias, qué estilo para referencias y un montón de cosas más. Ah, pero es opcional. Como uno solo podría poner el título, podría simplemente removerlo. Entonces, este es opcional y como uno utiliza diferentes tipos de salidas, uno agrega más opciones poco a poco. Por el momento, este muy básico nos funciona. Título, fecha y salida. Que aquí le estamos diciendo que el tipo de salida es HTML, un documento HTML. Luego tenemos bloques de código de R. Entonces, para empezar un bloque de código, usamos triple comilla simple hacia atrás, que creo que se llama el acento grave en francés. Ah,
Y entonces aquí algunas cuestiones que observar. Bueno, tenemos las comillas invertidas simples y abrimos paréntesis de culpa, no sé cómo se llama. Ah, y inmediatamente especificamos el lenguaje, que en nuestro caso es R. Y este setup es un nombre. Y creo que más adelante lo discutimos, pero esto a mí me gusta, creo que es a cuestión de cada quien, pero a mí me gusta poner el nombre del bloque. Y antes de que se me olvide, esto es lo que uno llamaría un bloque de código o un chunk. Y este nombre, entonces, si uno tiene un error en su código cuando se está generando el documento, por general es decir en qué bloque pasó el error. Si uno tiene nombres, es, es bastante útil porque entonces uno inmediatamente va a este bloque de código que se llama setup y verifica qué fue lo que está saliendo mal, dónde está el error. Y el único problema, que entonces es el detalle, es que estos nombres tienen que ser únicos. Si uno tiene nombres repetidos, ni siquiera le deja generar el documento, le da un error y le dice, hay nombres repetidos de bloques, eso no se puede. Entonces, por eso algunas personas no utilizan nombres del todo. Yo lo que hago es que utilizo nombres para los bloques en los que genero figuras. Entonces, porque, vamos a ver más adelante, porque esto es útil. Y luego tenemos esta opción. Aquí hay un montón de opciones que no podría poner. Ahorita los vamos a ver en el estudio. Y este es include, es un booleano, una bandera booleana, que nos le dice si quiere incluir este código. Esto lo que significa es que incluya esto y que lo presente en el documento que uno está generando. Ya vamos a ver cuál es la salida de este documento. Y luego el otro tipo de bloque es en el que uno tiene texto. Entonces, como uno editaría en un editor de texto, tenemos datos respecto de, y entre ese texto tenemos código. Si ven esta versión de una comilla simple, el lenguaje, esto lo que hace es que llame esta función de R y ejecute eso e inserte el resultado. Por lo general, estos resultados que uno inserta, uno quiere que sean un número o una cadena de texto, algo que se puede generalmente pegar como texto. Porque, por ejemplo, si uno trata, no sé cuál es, no recuerdo cuál es la salida si uno trata de, por ejemplo, de poner un título aquí. Creo que le debería dar un error o algo, pero ahorita lo probamos. Sí, yo la verdad tampoco había intentado eso, pero sí, eso debe Sí, saber un chorrero ahí de... sí, pero no, la imagínense. verdad no lo he intentado. Bueno, ahorita lo intentamos rápidamente. Entonces, idealmente es un valor o una cadena de texto o algo simple, algo que se puede insertar en el texto. Entonces, tenemos únicamente diamantes, bla, 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 y luego tenemos otro bloque de código que genera un gráfico. ¿Ok? Ahora vamos a ver esto en RStudio. A ver. Ok, quizás esto es mejor. Ok, entonces yo lo que hice fue que copié ese código y lo pegué aquí. Entonces, aquí tengo el código. Vamos a ver, prenderlo. Ok, entonces, esta, la introducción, no, no, la introducción, el encabezado, perdón, un bloque de código y un bloque de texto y código mezclado y otro bloque de código que no tiene nombre. Entonces, lo primero que quiero ver es, si ven aquí abajo, para que se pueda ver, hay, hay unos números que les le indican en qué línea está
ahí dice que está en la línea 7 y el carácter 2, o sea, el segundo carácter, la segunda columna de la fila. Por ejemplo, si yo lo muevo, ven que ese número incrementa. Y a la derecha de ello hay algo que dice chunk 1. Y si ven, hay un nombre. Entonces, si yo hago clic ahí, es una forma muy fácil de navegar un documento. Entonces, si por ejemplo yo digo que quiero el chunk 2, me lleva al bloque de código 2, pero este no tiene nombre, entonces no hay nombre ahí. Entonces, si por ejemplo yo digo gráfico, ahora cuando yo vaya a esa ventanita, ese navegador, ven que ahora tengo setup y gráfico. Entonces, por eso es útil tener nombres en los bloques, pero bueno, generemos esos documentos sin modificar nada, o otro que el nombre del chunk. Y esto es lo que se genera. Entonces tenemos el título, tenemos la fecha que hemos indicado aquí en el encabezado. Entonces título, fecha, y excluimos este bloque de código para el setup. Y luego entonces tenemos este texto que empieza con tenemos datos respecto de, y hay un número. Ese número se generó con este comando. Enrow diamantes. ¿Cuántas filas tiene ese? Únicamente 126 son mayores a 2.5 quilates. Entonces, ¿cómo obtenemos eso? Enrow, número de diamantes, y cuente cuántos son pequeños. Entonces, ¿cuáles son los diamantes grandes? Y vamos a ver qué más dice. Dice, la distribución de los diamantes pequeños se muestra a continuación. Entonces, aquí mostramos el gráfico que generamos con este código. Ahora, lo que quiero enseñar el siguiente es qué pasa si uno tiene un nombre de chunk repetido. Entonces, si en la net, y perdón, voy a decir, este net, lo que significa es, quiero generar el documento de salida que indica aquí, o sea, un HTML. Y entonces, si ven, cuando yo dije net, aquí me dice que error al parcial, no. ¿Cuál era la traducción de parse? Error al, Transformar de un tipo a otro, sí, digamos, algo así. error de transformación. Básicamente, aquí está más descriptivo, dice que la etiqueta, yo aquí digo diciendo que el nombre, pero la etiqueta de este chunk setup está duplicado. Dice aquí que ha sido utilizado para este bloque y hasta le dicen a dónde fue que utilizó. Entonces yo lo utilicé acá, pero estoy tratando de utilizarlo no en este. Entonces me dice que eso no se puede. Entonces yo lo que podría hacer es siempre le agrego un 2, net, y ahora no debería de quejarse. ¿Ven? Todo bien. Ok. Algo que quería enseñarles desde moverme es, hay esta, hay un montón de configuraciones, de opciones de configuración que uno puede agregar, pero hay esta. Solo quiero mostrar cuál es la utilidad de tener nombres de chunk. Si no le dice, esta viene de este paquete knitr y opciones de chunk. Uno le pone fake path y básicamente le está diciendo dónde quiere usted guardar las figuras que se generen. Entonces, tiene que en manual, figuras, y ahora le voy a dar un prefijo. Y yo por ejemplo lo que hago es que le pongo el tamaño, el prefijo del nombre del documento. Entonces, tamaño, diamantes. Y entonces cierro acá. Igual. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a dar un nombre descriptivo. Entonces,
distribución, diamantes pequeños. Sí. Entonces, si yo ahora genero esto nuevo, si ven, ahora aquí en mi explorador, tengo un nuevo directorio que se llama man o manual, figuras, y ahora tengo este gráfico que tiene el prefijo tamaño diamantes, que yo le di aquí, y luego dice distribución diamantes pequeños 1. Entonces, utilizó la etiqueta del chunk para darle un nombre significativo a la figura. Entonces, yo personalmente hago eso porque cuando genero un HTML de mi Markdown, me gusta tener las figuras y que tengan un nombre significativo de lo que representan. Sin yo tener que abrir la figura, yo tengo una noción de qué es lo que de qué es lo que esta figura contiene. Entonces yo sé que está ligado a tamaño de diamantes, este documento, y es una distribución de diamantes pequeños. Entonces, un tip. Ok, vamos a continuar. Si no, no terminamos hoy. Entonces, cuando abres un archivo, dice que está describiendo qué es lo que uno ve, la interfaz. Entonces, básicamente, dice que aquí es cuando yo la vi, que es que parece un cuaderno de trabajo, porque entonces uno tiene código interactivo, tiene texto, y uno hasta podría tener ecuaciones. Si uno sabe de látex, por ejemplo, uno podría tener X igual a no, Y igual a MX más B, por ejemplo. Entonces, si tiene eso y aunque no sé en HTML cómo aparecen las ecuaciones, así aparecen. Entonces tiene eso. Por ejemplo, uno podría incluir letras griegas, alfa, no, Le toca un slash. sí, alfa, no, beta, y un montón de cosas más. Entonces, estamos mezclando varias cosas. Códigos, ecuaciones, código entre el texto, bloques en el que son solo código y así. Otra cosa aquí, si notan, aquí hay una nueva opción que olvidé escribir, es echo igual a falso, que lo que estoy diciendo es, ejecuta este código, pero no lo muestre. Pero por ejemplo, si yo digo true, entonces lo que hace es que imprime el código en la salida y luego muestra la salida, el resultado de ese código. Por lo general para gráficos, a uno no le interesa pegar el código que está generando. Entonces aquí estoy cómo es que uno hace cómo es que genera el documento. Aquí entonces dice que presione Init o hay un atajo en el teclado o hay una forma en que uno ejecuta un comando. Entonces rmarkdown render y le da el nombre del archivo que quiere generar. Y bueno, yo sigo hablando de renderizar, de tejer o nets, pero ¿qué es todo esto? ¿Cómo es que funciona este rmarkdown? ¿Cómo es que genera diferentes formatos? Entonces lo que está pasando es, aquí este diagrama, espero se pueda, voy a agrandar un poquito, se pueda visualizar. Entonces tenemos este tipo de archivo de RMD, que es el rmarkdown. Entonces en ese tenemos una mezcla de texto, bloques de código, texto con código entre sí, ecuaciones,
Y entonces cuando llamamos a este comando render o knit, lo que hace es que llama a esta función knitter, que lo que hace es ejecutar los bloques de código. Entonces, tenemos, es como si tuviéramos una receta. Nuestro RMD es una receta. Knitter la sigue paso a paso. Knitter carga los datos, transforma los datos, genera los gráficos y la salida de Knitter es un archivo .md o Markdown. Y luego ese Markdown es interpretado por Pandoc, que aquí en el enlace para entender qué es Pandoc. Y una vez que uno tiene Pandoc, uno puede pensar en Pandoc como un archivo intermedio. Y ese archivo intermedio es el que uno puede transformar en un PDF, puede transformar en HTML, puede transformar en diapositivas, como las que hemos venido usando durante el club de libro, y puede transformar en un libro, como este sitio web, que es un libro en una página web, y muchos otros formatos. Entonces, ese es como el flujo de trabajo. Desde que uno tiene el RMD, el archivo RMD, hasta que obtiene la salida que uno quiere. Y aquí le enseñan cómo empieza uno un nuevo RMarkdown. Ese lo voy a hacer rápidamente porque puede ser bastante útil. Entonces uno va File, New File y RMarkdown. Y entonces aquí por defecto le dice cuál es el título y por defecto rellena mi nombre como el nombre del autor. Y hay otras opciones. Si uno quiere diapositivas, si uno quiere un documento Shiny, o hay un montón de templates que uno puede usar, que por ejemplo la que yo más uso es, ¿dónde está? Este, GitHub Document, que este me gusta mucho, porque por ejemplo en mi GitHub, yo para el README, por ejemplo, yo no lo genero digitando el Markdown manualmente, sino que hago es, tengo un readme.rmd y ese genera readme md, que entonces es bastante útil. Pero esa es esta historia. Ok. Ya vimos cuál es el flujo de trabajo, cómo crear uno nuevo. Y bueno, los ejercicios los vamos a dejar, porque si no, definitivamente no terminamos. Sección 3 es formateo de texto con Markdown. Entonces, ya vemos que ya discutimos de que uno en un Markdown puede tener texto plano. Pero, ¿qué pasa si uno quiere poner, por ejemplo, cursiva? ¿Qué pasa si uno quiere poner negrita o boldface en inglés? O si uno quiere insertar texto que es código, pero no quiere ejecutarlo. Si quiere ingresar superíndices, por ejemplo, metros cuadrados, metros cúbicos, kilómetros cuadrados. O qué pasa si uno quiere ingresar un subíndice. Entonces aquí, en esta sección, describen brevemente algunos de los más comunes, diría yo, porque hay un montón más. Entonces, si uno quiere incluir cursiva, pone su texto rodeado por un asterisco, entre asteriscos. Si quiere negrita, pone 2 asteriscos. O, equivalentemente, guión bajo, un guión bajo siempre para cursiva o 2 guiones bajos para negrita. Si quiere código, le pone el guión simple invertido, sin poner el R, que era el que usamos para ejecutar código. Si quiere superíndices, usa este techito. Si quiere superíndices, usa este que parece un rabito de ancho. Y luego están los encabezados, que por ejemplo,
quizás sería útil. Yo copio esto y lo pego. A ver. Veámoslo en acción. Parece que es más útil. Aquí. Entonces, si yo ejecuto esto. Vamos a ver dónde está esto. Ok. Voy a comentar esto porque no hay una imagen. Ok. Entonces, aquí vemos, bueno, el título, el formato de texto. Entonces está en cursiva, en negrita, código, superíndice, subíndice. Entonces todos esos fueron generados con estas líneas. Luego está encabezados de primer nivel, encabezados de segundo nivel y de tercer nivel. Entonces si ven, lo que pasa es que uno agrega un signo numeral, ese es de primer nivel. 2 signos numerales de segundo nivel. 3 signos numerales a tercer nivel. Y así sucesivamente. Y creo que el máximo es a 5 niveles. Entonces, si usted pone más, el texto no se vuelve más pequeño. Llega un punto en el que ya se queda del mismo tamaño. Uno puede crear listas, que es listas no enumeradas, de esta forma, con un asterisco, o con guión en lugar de asterisco, o una lista numerada, en la que uno puede poner los números. Y aquí un comportamiento interesante es de que uno podría poner 1, 1, y automáticamente Markdown le genera los números en el orden apropiado. Aunque esto es un dolor de cabeza. Porque, por ejemplo, si yo digamos que yo quisiera los números que fueran 1 y 3. A mí no me interesa tener números. Pero si yo pongo acá 1 y 3, esto Markdown, bueno, no Markdown, pero Pandoc lo corrige a 1 y 2. Él dice, no, eso no es correcto. Tienen que ser 1 y 2. Entonces, si uno quisiera un comportamiento así, un poco extraño, tiene que, creo que hay alguna opción para sobreescribir eso, pero no lo hace por defecto. Luego está cómo incluir un enlace, cómo incluir una imagen, tablas. Entonces aquí está un enlace, otro enlace, una tabla. Y hay un montón más que en el libro lo que dicen es que aquí una referencia, una hoja de referencia para consultar. Está en ayuda y Markdown Quick Reference. Ok, perdón. Igual, vamos a dejar los ejercicios por el momento. Entonces, sección 4. Bloques de código. Para ejecutar el código dentro de un documento, necesitas un bloque, que ya lo aprendimos. Cómo insertar un código o este chunk en inglés. Hay un atajo que no puede ser comando, control, out y I, o con el icono insert en la barra de edición. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, vamos a enseñar esas dos opciones. Entonces, comando o control, out. No sé cuál es alt. Opción. Y K. No, 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 I. Sí. Entonces ahí está. Voy a hacerlo nuevo. Que no sé yo. Entonces, control, alt, I. Y ahí está. O uno puede hacer aquí insertar. Y aquí ven que hay varias opciones de diferentes lenguajes. Si yo quiero R, entonces digo que R. Si yo quiero código Python, digo que Python. Y aquí me lo cambia automáticamente. Entonces, y la tercera opción es manualmente digitando esto. Triple comilla simple invertida, el lenguaje, y cerrando con triple comilla. Vamos a ver.
aquí en los, ¿cómo se llama? Atajos para ejecutar código. Que, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero decir que A igual a 1, entonces digo que A más 2 y si yo quiero ejecutar una línea de código, yo puedo dar control, enter, y entonces ya ejecuto esa línea. Si yo, por ejemplo, voy a mi consola y digo que es A, dice que A es 1. Si doy control, enter aquí de nuevo, me dice que es 3. Y si doy shift, enter, ¿cuál es el otro? Comando. Control, shift, enter. Lo que hace es ejecutar el código, pero no se mueve a la siguiente línea. Si yo, por ejemplo, doy control, enter, ejecuta y sigue la siguiente línea. Entonces, atajos para ejecutar código. O, alternativamente, si ven acá, ahora que se puede ver, hay una opción que es como un botón de reproducir. Si uno digita ahí, entonces ejecuta la línea de código. Y si uno presionando, entonces, disculpen, sigue ejecutando el código bloque por bloque. La sección 4.1 es nombres de los bloques, que esto ya aquí lo discutí, me adelanté. Entonces, lo que dice es, como decía yo, si usted tiene un nombre, es más fácil de navegar. Porque este documento que hemos visto hasta el momento es 2 bloques de código apenas. Pero yo he tenido bloques en los que tengo un montón más. Vamos a ver si puedo encontrar un ejemplo. Bueno, aquí no lo tengo en otra computadora. Aquí tengo un ejemplo del comportamiento extraño de cuando uno tiene listas ordenadas en el Markdown. Por ejemplo, si ven aquí van 1 y 2. Esto se supone que debe ser 1, 2 y 3. Pero tener esta imagen acá rompió la conexión. Yo digo rompió, pero es algo así lo que pasó. Rompió la conexión entre estos dos elementos. Entonces, ahí Markdown dice, no, estas son dos listas completamente diferentes. Por eso es que empieza de 1, ¿no? Hay otra opción acá que le dicen que si no tiene un bloque de código que es muy grande o tiene cálculos que son muy costosos, que ejecuta mucho, que uno puede usar este cache o caché. Una opción que, por ejemplo, digamos, yo digo acá, caché true. Entonces, lo que hace es que cuando yo genere este documento, guarda los resultados de este bloque en memoria, en el disco. Entonces, si yo voy acá, aquí ahora hay un nuevo directorio que se llama, que tiene el nombre del archivo, guión bajo, caché. Y ahí hay un montón de archivos con nombres, con los nombres de bloques, y yo le doy uno más un número, un identificador que es para ver si el archivo ha sido modificado o no. Y entonces la siguiente vez que yo de init, este resultado no es computado, no, sino que es cargado desde el cache. Esta opción es muy útil si uno tiene algo que requiere mucho tiempo. Si por ejemplo tiene un cálculo que requiere media hora para, para, para obtener resultados. Imagínense que uno lo corre y media hora para obtener el resultado. Y se dio cuenta que describió su nombre mal en la parte de autor, por ejemplo. Entonces tiene que ejecutarlo nuevo. Pero entonces significaría que otra media hora. Entonces en esas situaciones es bastante útil. Pero hay que tener cuidado. Porque me parece que si uno usa cache
Y digamos, si yo modifico A, hagamos la prueba, de hecho. Entonces, si yo digo aquí R, a ver, print A. Quiero mostrar A, pero y vamos a ver qué es lo que muestra. Ahora que tengo A en caché, eso debería mostrar un... Perdón. Debería modificar aquí. Sí, no, ok, ok. Idealmente, esto va a mostrar, ahora, como yo modifiqué el bloque de código, entonces el caché fue sobrescrito. Entonces, yo dije que A es 1, entonces A más 2 y muestra que es 3. Pero, ¿qué pasa si yo modifico otro bloque de código que no es el que tiene el caché? ¿Se actualiza o no? A ver. Y no se actualizó. Entonces ven el comportamiento que puede ser un poco peligroso. Porque yo no cambié esta línea de código, que es la que tengo con el caché. Entonces, estos resultados de A se mantuvieron los mismos que cuando A valía 1. Pero resulta que A ahora es 5. Entonces, 5 más 2 debería ser 7. Pero ese 5 nunca viene acá porque yo no hice ninguna modificación a este bloque de código. Entonces, el caché no fue regenerado. Entonces, puede ser peligroso. Es algo a tener en cuenta. Hay una solución que entonces, por ejemplo, yo sé que yo hice una modificación de algunas variables arriba, significativas. Entonces yo lo que puedo hacer es esta flechita hacia abajo y le doy clear, liter, caché. Y entonces eso debería de borrar el caché. Y ahora si le doy init de nuevo, genera un nuevo, genera estos resultados nuevos y los guarda. Y entonces ahora sí, el resultado es correcto. 7. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. No sé, Luis, ¿a usted le ha pasado No, es que algún yo no lo utilizaba en anécdota? caché. Por eso, porque, pues, o sea, si es con el código, no. Pero si es con enlaces de imágenes, eso pues no hay problema. O sea, Sí, ya cuando uno lo tiene todo, listo, le da init. sí. Y ahí sí, pero es que, o sea, la pregunta es esa. No, yo la verdad no lo he hecho, yo prefiero hacer todo, pero no, es porque no he tenido resultados de que tienen que esperar máximo 5 minutos. No he Sí. tenido cosas grandes. Yo personalmente sí lo he utilizado. Porque, por ejemplo, para el trabajo tengo un documento en el que hago unos cálculos que antes de que los optimizara, cada cálculo eran como 10 minutos. Y en el mismo documento tenía hasta 5. Entonces, Mm, imagínense, esperar a que todo se generara. Entonces yo empecé a hacer cache para cuando, pero lo usaba el cache durante, cuando yo estaba trabajando, escribiendo el documento. Pero una vez que estaba listo para generar mi reporte final, yo iba y ponía cache igual a falso en todos los bloques. Entonces generaba el documento desde cero para evitar cualquier error. Porque Pero en el pasado, entonces, sí, entonces la práctica, la buena práctica es ponga todo en como option global. Ponga caché true y después caché falso o algo así. sí, exacto, exacto. Porque cuando uno está escribiéndolo, sí es útil, porque usted se ahorra un montón de tiempo tratando de hacer sus cálculos y generando el documento. Pero una vez que usted está listo, usted ya está seguro que tiene todo, remuévalo. Al menos esa es mi sugerencia. Ok. Pero sí, una opción interesante. Ok. Ah, Luego hay opciones de bloques, que de estas ya vimos al menos 3, no, 2 por lo menos. Esta no la hemos visto, que es eval false, que es evaluar, y esto es para indicar si uno quiere evaluar el código o no. Y esta pareciera absurda, porque si tengo un bloque de código, no quiero ejecutarlo.
pero yo tengo un ejemplo. Por ejemplo, yo lo que hago es, No, si cuando no estoy escribiendo, ensaya cosas, cuando no ensaya exacto, cosas. pero no, tengo una aplicación más interesante. Por ejemplo, si usted está, yo genero documentación que no solo yo uso, la usan a compañeros de mi trabajo, pero yo quiero describir un proceso. Entonces, por ejemplo, digo, en este cargar los archivos, por ejemplo. Entonces, yo por ejemplo, a ellos les haría esto. Digo, R, evil falso. Y entonces le digo, ¿cómo usted carga el archivo? Entonces, archivo A, dice que es path, no, por ejemplo, usar read R. Yo quiero leer un CSV y ellos no saben cómo es. Entonces yo les digo, path, perdón, ruta a el Ah, ya lo entiendo, para que la archivo. completen, ellos, la que la Exacto, completen. exacto. CSV. Pero yo también quiero mostrarles un ejemplo. Entonces, y al menos esto es lo que yo hago, y no sé si es eficiente o no, pero entonces yo lo que hago es que tengo dos bloques. Entonces, hay uno que, y quizás este no, o sea, por ejemplo, digo que, y ya aquí estoy entrando en otras cosas. Vamos a ver, tipo, X, 110, Y, ¿verdad? X, ¿verdad? Sí, los detalles no importan, ya explico lo que quiero ilustrar. Se ve, mm, mm, sí, sí. Ah, y luego digo que, y esto pareciera que inútil, pero yo solo quiero mostrar la idea, ¿no? El concepto de que uno lee el archivo y lo crea. Entonces, yo lo que hago es, les digo, bueno, esta es la forma en que usted tiene que leer su archivo A y aquí es como usted lo puede mostrar. Pero yo internamente o secretamente, yo leo un archivo que existe porque ese es el problema. Esta ruta existe, no va a existir en todas las computadoras o en computadoras diferentes va a ser diferente. Entonces, yo uso la ruta que existe en mi computadora para mostrarles cuál es la salida o cuál sería lo que ellos deberían esperar. Entonces, si yo cargo esto, ah, ah, perdón, ok. Entonces, lo que estoy haciendo es, yo les digo, bueno, esta es la forma en que usted carga los archivos y esto es lo que usted debería ver y eso es lo que ellos van a ver. Cuando ejecuten ese comando, van a ver que yo no hice la especificación de columnas, entonces esto es lo que le aparece. Y cuando usan este knitted cable, esta tabla es la que aparece. Entonces está el código sin especificar rutas absolutas, sino que la persona que está leyendo la guía completa con su ruta del archivo, pero también muestra los resultados. Entonces, esto es algo que yo hago bastante. No sé si Está, usted está bueno. no ha hecho, No, no lo he hecho. pero sí, No, es lo como que usualmente para que carguen, usualmente utilizo datos de base R, por ejemplo, Iris o alguna cosa mm, para... sí, también. Pero sí, yo esto lo hago porque por lo general ellos tienen los datos, pero los tienen con algún otro nombre o en un folder diferente y así. Entonces, ese es el uso que yo le doy a evil falso o evaluar verdadero. Incluir, este es muy interesante, porque ejecuta el código,
pero no muestra el código o los resultados. Y la diferencia es, bueno, no diría, vamos a ver. Si por ejemplo si yo no le puse, perdón, si yo le pongo include falso, debería mostrar el mismo cable, pero la diferencia, vamos a verla. No lo ejecutó. Es porque no es el cable, porque no incluye los resultados. Bueno, lo que quería mostrar es que cuando yo llamo a ese, la diferencia va a ser de que esta columna, esta especificación de la columna que aparece automáticamente cuando uno llama esta función, no va a aparecer porque uno está ejecutando el código, pero no está incluyendo ninguna salida que se genere. Entonces, no hay mensajes, no hay advertencias, ni hay tablas. Esa es la diferencia. Le gusta este eco, que ya lo vemos, que es que uno evita que se vea el código, se ejecuta, se muestran resultados, pero no se muestra el código. Y estos que son muy útiles cuando uno quiere ocultar mensajes o advertencias. Y uno también puede usar este results hide para ocultar output impreso. Y este error true, que por ejemplo uno sabe que su código va a fallar, pero vamos a ver un pequeño ejemplo. Si por ejemplo yo tengo este código y yo le digo que B más A, pero yo no he definido B. Entonces, si yo trato de renderizar esto, el estudio me da una advertencia, me dice que el objeto B no fue encontrado. Pero entonces yo digo error true y lo genero de nuevo. Entonces, si genera el documento e incluye acá en el documento cuál fue el error. El objeto B no existe o no fue encontrado. Entonces, eso es útil cuando uno está mostrando una guía, por ejemplo, para algo. Pues, si usted hace esto, usted esperaría ver este error. Okay. Y entonces hay una tabla acá que dice que la tabla resume qué tipos de salida suprime cada opción. Entonces, ¿cuál de esas opciones suprime qué salida? Entonces, lo que ejecuta, lo que muestra, gráficos, mensajes, advertencias. Entonces, ahí está un resumen. Tablas, bueno, ya esto lo ilustré rápidamente, que es que por defecto RMarkdown imprime data frames y matrices tal como se ven en la consola. Entonces, aquí está el contraste. Este empty, bueno, autos, que serían nuestra versión en español, que lo muestra así. Si uno no le, por defecto, así es como lo mostraría. Pero si uno quiere un formato adicional o que sea más bonito, uno le puede usar este Nitre Cable que ya les había enseñado. Y uno hasta le puede poner una leyenda. ¿Sí? No, un título. Una etiqueta. ¿Sabe una cosa que no he podido hacer? Que sale en español. No sé si eso se pueda. Que diga aquí tabla Sí, 27.1. porque Creo usted que lo cuando vi, presenta, ¿sí? sí, pero eso no es como que usted tiene que darle set, chunk, options. Y ahorita no recuerdo exactamente, pero estoy seguro de que sí hay como una localización. Porque yo lo he hecho en LaTeX, que uno tiene que cambiar una opción para que en lugar de... No, pero es que en LaTeX lo que uno hace es carga Babel, Ujú, pero pero no puede, En HTML no he podido. no sé, voy a buscar y la otra semana le digo. Porque si usted lo hace en PDF, sí se lo convierte.
pero es porque uno carga Ah, un paquete que es Babel y le pone el idioma en el que está el documento. mm, Pero en HTML no sé cómo se hace. no. Voy a ver, y le aviso. Porque creo que sí lo vi en algún momento. Y sí, este es muy, muy útil. Y de hecho hay otro paquete que se llama Cable cable extra. extra. Ujú. Ese es genial. Sí. Todo lo que no puede hacer. Voy a enseñar rápidamente acá. Cable extra. Yo tengo si quiere un ejemplo en la presentación. Ajá. Entonces, dele para que comparta. No, no, pero si quiere, Ah, bueno, listo, que, adelante. como que, Sí, bueno, bueno, ok, ok. Tengo acá uno. mm, Ay, qué pena. Esto no es. Acá. Uno puede, uno modifica las tablas de varias ujú, maneras. Por ejemplo, sí, acá puede controlar, y lo bueno es que es, como son de los mismos autores del Tidyverse, mejora bastante porque uno lo hace pipes. utilizando el pipes. Entonces uno primero, por ejemplo, especifica el estilo, el tamaño de la letra, qué columna quiere especificar, Hola, a ver, si sí. quiere morada, también agregarle. O sea, puse como cosas chiquitas, pero no personalizadas. Sí, El problema es cuando usted mezcla y le piden en PDF o en HTML y después en Word. Ahí sí eso es una locura, no le salen bien las cosas. sí. Por Ah, eso es que me gustaría ver que usted lo hiciera, porque yo no lo puedo hacer para lo de los parámetros. De, ah, para de Word. sí, Sí, sí. sí, sí. Ah, a ver. Ya casi vamos a tener que terminar a medio camino, pero continuamos la otra semana. Ok. Ah, a ver. Y bueno, esto ya lo discutimos sobre catching. Ah, entonces lo vamos a saltar. Y opciones globales. Entonces ya rápidamente lo enseñé. Para poner el, el directorio donde no quiere guardar las figuras. Pero, por ejemplo, no puede cambiar cómo comienzan los comentarios, si quiere colapsar el código, si quiere ocultar todo el código, si quiere ocultar los mensajes, los warnings, y así sucesivamente. Entonces, este es